Las elecciones del año 2022 nos dejaron una gran enseñanza. Enseñanza que no hemos sabido asimilar. Veamos cuál fue la gran enseñanza del año 2022. Muy sencillo. El agotamiento de los partidos políticos tradicionales. Sí, efectivamente. Dentro del contexto de 25 partidos políticos en la contienda electoral, hubo partidos que extraviaron su ruta por sus candidatos presidenciales, hombres o mujeres, que incluso desconocían los mismos principios políticos bajo los cuales habían sido formados esos partidos y sus nombres. Empezando por el partido Unidad Social Cristiana, con una candidata que la fueron a buscar a última hora. Linet Saborío estaba retirada, no se le había olvidado que había sido vicepresidenta de la República y había ocupado cargos públicos. Y peor aún, Liberación Nacional fue a buscar al que quizás sea el más deficiente de los presidentes que ha tenido Costa Rica, José María Figueres Olsen, que había huido del país, se fue 10 años por los problemas de Alcatel, por dineros recibidos. La izquierda, entre comillas, porque nunca ha sido izquierda, han sido la mano derecha de los partidos tradicionales, han sido parte de ese conjunto. Nunca tuvieron un ideario político propio. No heredaron el pensamiento de los fundadores de ese partido en la década de los 40. Estas generaciones nuevas del el Frente Amplio, para poner un ejemplo, es una verdadera decadencia política. No tienen un ideario, no saben por dónde van, no se ubican en el contexto de lo que podría ser un movimiento de esa naturaleza en Costa Rica. De manera tal que a un candidato con visión internacional clara por su trayectoria como funcionario del Banco Mundial, le quedó relativamente fácil ganar la presidencia de la República. Y él lo sabía. La primera vuelta sí sería una contienda difícil, pero la segunda vuelta, unido a su gran compañera Pilar Cisneros, le dieron hasta por debajo de la lengua. Y el gran problema de todo eso no es que hayan perdido las elecciones del 2022, es que ya con eso Liberación sumaba su tercera derrota. La Unidad Social Cristiana, su cuarta derrota. Y entonces, bueno, surge ese partido emergente, que era una mezcla de liberación y unidad, que se llamó el Partido Acción Ciudadana, que fue un fiasco por los liderazgos, un fiasco por los gobiernos, un fiasco por la creciente ola de desfalcos del erario público, del sufrimiento y del ciudadano, del deterioro de las condiciones de su vida. No nos imaginamos en qué condiciones pudo el presidente Alvarado terminar su mandato. Realmente es producto casi que del azar, porque hubo un momento
en que ese gobierno estuvo caído y hay pruebas. Ahí está el libro del presidente del Congreso que habla claramente que él recibió llamadas en donde le ofrecieron sustituir al presidente Alvarado y que fuera entonces el presidente de la Asamblea Legislativa. Ahí está en su propia memoria. Pero lamentablemente, como la misma clase política, los intelectuales, los politólogos y los medios de comunicación hoy día no se informan porque no estudian, porque no leen, nunca nos comunicaron eso. Pero los ciudadanos que seguimos de cerca esos eventos y que leemos esos materiales, está claro que a Carlos Alvarado le iban a dar un golpe de Estado y con ese golpe de Estado se hundía completamente la vida democrática de Costa Rica. Afortunadamente, en el último momento, el presidente del Congreso no acepta y una de las partes más fuertes del conflicto decide retirarse y guardar silencio. Ahí está, guardando silencio, pero nunca nadie ha ido a entrevistarlo. Y algunos ni sabrán de quién estoy hablando, ni de qué se trata, ni de por qué su rol prominente. Pero entonces, ante ese momento que se vive entre septiembre y octubre del 2022, se van fraguando las elecciones presidenciales. Y claro, 25 partidos primero confundieron al pueblo, pero luego el pueblo empieza una lectura. Eso permitió que Liberación Nacional tuviese una asamblea legislativa mucho más amplia que los demás partidos. Porque si la gente hubiese revisado las papeletas y ve los nombres, se hubiese dado cuenta de que iba a llegar a la Asamblea Legislativa. Es que eran políticos igual, corruptos, juzgados, sentenciados, con delitos pendientes. Lo que estamos viendo hoy, efectivamente, eso que no vimos en el 2022 a la hora de emitir el voto, esos los pusieron de diputados. Y esos son obstruccionistas. No creen en la democracia, puesto que en los cargos que desempeñaron se enriquecieron personalmente. Y todos ustedes saben los casos también de los que estoy hablando. Y le vuelven a dar oportunidad a los 6 gritones del Frente Amplio que nunca han presentado un proyecto que uno diga sería, mira, un proyecto de primer año de universidad. Porque aunque han pasado por las universidades, de yo no sé hoy día cómo hace la universidad para emitir un título a nombre de esos incapaces, de ese poco de gritones, de ese poco de hipócritas que viven en una sociedad, el uno diciendo que le gustaría vivir en una sociedad donde la jornada de trabajo fuese de 35 horas. ¿Qué idea puede tener un diputado de lo que es la sociedad costarricense? ¿Cómo podría entender el sector empresarial que tal genialidad salga de un diputado? Cuando se han opuesto a la posibilidad de la ley 4.3 apegados a un viejo código de trabajo. Cuando en Costa Rica se crea el código de trabajo, no había industria, no había obreros, porque ellos confunden que los zapateros eran obreros. Mi padre fue zapatero, eran artesanos, artesanos, no saben la diferencia básica entre un trabajador asalariado y un artesano. Pero así son
Y así es esa formación de que gozan, deficiente. No han puesto nunca un pie en el extranjero, no han entendido lo que son las sociedades en el mundo, cómo evolucionan. Y afortunadamente tuvimos la suerte de elegir a Rodrigo Chávez. Y bueno, como decía José María, pero si no tiene equipo para gobernar, ¿y qué es lo que le sobra al presidente hoy día? Equipo, equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque era cuestión de recurrir a nuevos profesionales, profesionales que no se les había dado oportunidad. ¿Cómo participaron? Con sus atestados, como cualquier empleo. Esa es la Costa Rica de esta enorme crisis. De esta enorme crisis que la vamos a resolver de la manera idónea. Sí, ¿cómo la vamos a resolver? Con el referéndum. Porque el referéndum, como lo decía el otro día en la conversación, es la voz del pueblo. Y la voz del pueblo es la voz de Dios. Y entonces mayoritariamente los proyectos que se presenten en ese referéndum van a convertirse en ley de la República. ¿Y el pueblo qué aprenderá de ese ejemplo? Que más vale entonces organizar referéndum anuales para poder modificar la constitución e ir acomodando esta Costa Rica a una verdadera democracia más equitativa, menos desigual socialmente, con proyectos que puedan darle bienestar como vivienda, estabilidad en los ingresos, estabilidad por supuesto entonces en los bienes de consumo, canasta básica, etcétera, etcétera. Aquí no hay que hablar mucha papaya. Las cosas están claras y el pueblo hoy día las tiene más claras que nunca. Nos seguimos viendo por este canal.